Jessica, Beth, los tenemos aquí completamente en vivo, una grata sorpresa, un especial de gratitud porque todavía, ¿verdad? Estamos agradeciendo al Señor, eso es todos los días, muchachos. Gloria a Dios. Todos los días, ¿verdad? Agradecemos. Sin embargo, este mes en que ustedes llegan, ¿verdad? Las postrimerías del mes de noviembre, nos encontramos recientemente que celebramos, ¿verdad? Acción de Gracias, pero para nosotros Acción de Gracias es todos los días. Gloria a Dios. Todos los días Dios hace algo nuevo. Así que me gustaría darle la bienvenida a Karen. Yo Ay, gracias. soy de las que digo, chicas primero. Claro. Karen, ¿cómo te sientes? Ay, muy feliz. Gracias a Dios por estar aquí. Gracias a Mark por traernos. De verdad que fue una gran bendición. Y bendigo esta isla. De verdad que Puerto Rico es una isla del Señor. Así que lo bendecimos grandemente. Les amamos. De verdad que sí. Amén. Karen, ¿no es tu primera vez en Puerto Rico? No. Ya has estado en varias ocasiones. Sí, es la segunda vez aquí en Puerto Rico. ¿Y cómo te sientes en esta isla cuando tú llegas acá? Me encanta. Es un calorcito igualito a República Dominicana. Para mí es una bendición. Es una isla hermosa. Qué bueno. Y entonces ahora le toca el turno a Mauri. A Mauri, ¿cómo te sientes? Muy bien, a diferencia de Karen, es mi primera vez acá en Puerto Rico. Ah, espérate. Él está inaugurando. Se está inaugurando Puerto Rico, así que bienvenido. Vamos a ver si puedes probar algo típico de acá. Claro. El mofongo, alcapurria. Ay. Esto no lo había escuchado, curria. Alcapurria, ¿no? Alcapurria. Ah, pues entonces, ¿cómo se llama? El mofongo sí. El joven que los trajo. Mark Clemente. Ah, pues Mike ya sabe. Trajimos y fue como nos conocimos, fue algo bien raro. De hecho, nosotros estamos en Revolución 24/7, tenemos un programa todos los viernes a las 10 de la noche, pero hace un tiempo atrás estuvimos rapidito, para hacer el cuento largo corto, estuvimos en Rhode Island ministrando y de momento yo veo a Mauri y le doy una palabra profética en el nombre poderoso de Jesús y decreto y establezco el reino de Dios y la expansión en su ministerio y yo me habían dicho, pero como que no caí en conciencia de realmente quién era él, porque estaba él solo. Sí. La esposa estaba, ¿verdad?, en República, qué bendición. Y luego al final nos jalamos aparte. Y entonces él me dice, mira, yo soy Amaury. Y le digo, qué bueno, sí, me dijeron que eres del grupo KB. Ajá. Pero a todas estas yo todavía como que no había caído en tiempo. Cuando yo busco grupo KB, que veo la canción Inúndanos, yo dije, ay, Dios mío, ¿en qué problema me he metido yo? Y ahí entonces yo le prometí que lo iba a traer a Puerto Rico y aquí estamos. Qué bueno, bienvenidos y qué bueno, Amaury, recibirte en esta tierra. Es así, es muy parecido cuando ustedes llegan desde el aeropuerto, bien parecido a República Dominicana. Claro que sí. Así que para nosotros es una bendición tenerles. Definitivamente decir Cabet es distinguirlos por este tema. Inúndanos, se ha cantado en las congregaciones, o sea, la gente lo canta, aquí pues ha sonado muchísimo en el 97.7 Nueva Vida, pero yo sé que hoy traen más, hoy vienen con propósitos de parte del Señor en una temporada retante, sí, fuerte, bajo unas circunstancias diferentes, así es, pero agradecidos. Amén. Sí, como decía Mark, nosotros nos encontramos en los Estados Unidos. Y en aquella ocasión yo estaba predicando, estaba ministrando la palabra. Hoy no nos encontramos acá con toda la agrupación, esperamos que muy pronto estemos todos, la agrupación completa acá en Puerto Rico, KB. En este caso andamos mi esposa y yo, y de igual manera andamos predicando, dando un poquito de lo que Dios nos ha pasado, y cómo no, ministrando vidas. Hemos tenido la oportunidad de visitar personas que se encuentran en cama. Hemos tenido la oportunidad de visitar personas que están sedientas de una palabra. Hemos compartido con peluqueros, con personas que dan masajes, con personas que hacen uñas. Y donde quiera aprovechamos la oportunidad para regar un poquito de lo que Dios nos ha pasado, sembrar una semilla de fe y de esperanza en todo este tiempo. Cómo no, hablar todos los días de lo agradecidos que tenemos que sentirnos de parte de Dios. Y suelo siempre compartir una palabra con mi esposa y a todo el que conozco. La palabra dice que todas las cosas nos van a servir para bien conforme al propósito fuimos llamados.
Entonces yo pienso que en esta temporada tan difícil, tan hostil para la humanidad, todavía hay un propósito detrás de todo eso. Y sé que va a servir para acercarnos más a Dios. Entonces yo pienso que en esta oportunidad, en el caso nuestro, le ha tocado a Puerto Rico, la isla del encanto, la bella isla que para mí es hermana de República Dominicana, y estar aquí es como sentirme en casa. Qué bueno, de verdad que estas palabras a nosotros ¿verdad? Nos hacen sentir bendecidos de que ustedes puedan llegar acá y aún, como dices, en medio de cada escenario, pues romper con toda adversidad a través de su adoración, que la adoración es esa gratitud, ¿verdad?, que sale de nuestro corazón, Karen. A Dios, así es. La adoración es como la forma de tú decirle al Señor: gracias por lo que estás haciendo conmigo, por lo que estás haciendo en mi vida. Yo te voy a adorar, me voy a entregar por completo a ti. Yo decía anoche que a veces Dios quiere hacer grandes cosas contigo y a veces no creemos lo que Dios quiere hacer porque nos vemos en la posición actual que estamos y no es la indicada o no es la que tú esperas. Pero tú no puedes ver más allá porque la situación no te deja ver más allá. Y es increíble lo que Dios quiere hacer contigo. Es increíble a donde Dios nos quiere llevar. Yo digo siempre que es mejor enfocarnos en las promesas que están en la Biblia. Muchas veces queremos esperar una palabra de alguien. Ay, Señor, envíame una palabra. Pero no nos atrevemos a abrir el libro donde están todas esas promesas que Dios tiene plasmadas para nuestras vidas. Si solamente supiéramos cuántas promesas hay en la Biblia y podemos verlas, camináramos confiados, camináramos creyendo en lo que Dios ha dicho de nosotros. De verdad que adoración es rendirnos por completo al Señor. Así es. Y hablando de ese rendirnos por completo al Señor, yo creo que ustedes traen algo más. O sea, inúndanos es como que lo que todos, ¿verdad? Lo que todos esperamos, porque es el tema que ha estado sonando. Sí. Pero ustedes tienen algo especial hoy para toda la audiencia. De hecho, tenemos gente que está conectada ahora mismo a través del Facebook Live de Nueva Vida. Esto es como que una sorpresa, un regalo especial. Y ¿verdad? Ay, tu gloria. Aleluya. Es un cantito, como le dicen ustedes. Pedacito, sí, un cantito. Un preview de algo que podemos estar haciendo próximamente. Estaba planeado. Y es porque su gloria nos ha visitado en todo este tiempo. Amén. Cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios, su rostro bajó transfigurado. Cuando Jesús se elevó, su rostro bajó transfigurado. Y yo he tenido varios encuentros con Dios muy especiales y me han demostrado que su gloria es inmensa. Así es. Que su gloria es extravagante. Y por eso, cuando estamos en medio de ella, en muchas ocasiones, que terminamos ese momento de gloria, incluso hasta como débil corporalmente terminamos, porque 5 minutos en su gloria es como estar en una eternidad. Cuando cierro mis ojos y me elevo en oración, puedo sentir su gloria dentro de mí muy fuerte, como la estoy sintiendo ahora aquí. Amén. Gracias, Señor. Tu gloria me transforma, me libera, es inmensamente grande, es tu gloria, me consume, me llena, es
transmisión, siento que la gloria de Dios se está pasando a través de las ondas radiales y está penetrando los oídos, está llegando a los huesos, a los tuétanos, aún más allá. Gloria a Dios de nuestras imaginaciones. Estoy seguro que si alguien está enfermo, de alguna manera está quebrantado de salud, su gloria le está visitando y está transformando. Aleluya. Tu gloria me transforma, me llena, es tan extravagante. Aleluya. Wow, hermoso. Hermoso lo que está sucediendo en los estudios del 97.7 Nueva Vida. Es un pedacito, como bien dijo Amaury, pero qué difícil es dar un pedacito cuando el Señor nos los ha dado todo, ¿verdad? Aleluya. Pero aún hay más. Ellos están aquí en Puerto Rico. Esto significa que ellos vinieron, ¿verdad?, con unos planes establecidos, con una agenda. Y quiero aprovechar, ¿verdad?, esta oportunidad linda donde la audiencia que está conectada al 97.7 está, ¿verdad?, entusiasmada, llena de ánimo, de gozo por escucharles y por recibirles en este tiempo. Y queremos, ¿verdad?, extenderle una invitación. Así que Mike, creo, ¿verdad?, que vino preparado para informarles lo que va a estar pasando. Así mismito es. Estamos manejándolos a ellos. Para mí más que una bendición manejar a estos hombres y mujeres de Dios extraordinarios. Así que rapidito, vamos a estar el día de mañana a las 3 de la tarde en el Centro de Bellas Artes de Humacao, en la iglesia Amores Church del pastor Emanuel Torres Pica. Repito, mañana domingo a las 3 de la tarde. Mañana domingo a las 3 de la tarde en el Centro de Bellas Artes de Humacao, en el Centro de Bellas Artes de Humacao. Allí vamos a estar, ellos van a estar cantando, adorando al Señor. Va a haber un mover de Dios poderoso. Y de igualmente también vamos a estar el lunes, porque ya el martes se nos va. Vamos a estar el lunes en la iglesia Fuente de Alivio, allá en el pueblo de Ceiba, Puerto Rico. Así que lo busquen en Facebook, Iglesia Fuente de Alivio en Ceiba, Puerto Rico. Así que más que una bendición. Gracias, Mike. Muchachos, para que la gente pueda continuar conociendo lo que Dios está haciendo en su ministerio, déjenos, ¿verdad?, su información de sus redes, sus páginas, y ahí pueden recibir más que un pedacito. Claro que sí. Estamos en Instagram como Amaury Cabet y Karen Ponciano 7. Repetimos, Instagram Amaury Cabet. En Facebook me pueden encontrar como Amaury Hernández Real. Esa es mi fanpage. Ya la página normal de no aguanta más, así que tuvimos que abrir un fanpage que es Amaury Hernández Real. Y como dije hace un rato, en Instagram es Amaury Cabet. Y tu canal de YouTube también. Bueno, acabamos de abrir un canal de YouTube reciente, aparte del de Cabet, que ya como tal existe, que es Amaury Hernández. Hemos abierto este canal porque Dios nos ha pasado algunas que otras palabras de bendición, donde allí lo compartimos. Compartimos en este canal de YouTube también nuestra historia de matrimonio. Karen y yo somos una pareja matrimonial. No lo habíamos dicho, pero somos... Y mucha gente a veces creen que no son, simplemente son compañeros de ministerio. Cuando decimos que son esposos, se sorprenden, pero allí está nuestro testimonio en mi canal de YouTube, Amaury Hernández. Pueden encontrar algunos trozos de algunas canciones inéditas y otras que son de otras personas. También allí pueden encontrar mi testimonio personal. Y nada, ahí está Amaury Hernández, es mi canal de YouTube. Estamos muy agradecidos por este tiempo que estamos viviendo acá. Gracias a Nueva Vida 97.7. La invitación realmente. Estamos muy agradecidos de tu persona, hermana querida. Y a todos los que escucharon a Mark, ya saben dónde vamos a estar. Ya tienen nuestras redes. No sé qué más entregarle de parte nuestra, sí. pero... Quisiera añadir a eso, Yanira, ¿verdad? Yanira, que si desean invitarlo
pueden comunicarse conmigo al 939-493-8383, 939-493-8383 y se lo traemos, mira, de República a Puerto Rico. Excelente, excelente. Agradezco su visita. Sé que verdad que tienen que cumplir con esta agenda, así que gracias por estar con nosotros y realmente sé que se va a repetir eventualmente, así que muchas bendiciones, éxito. Y esto es Corazones Agradecidos. Corazones agradecidos, ¿verdad? Que siempre, cada oportunidad que el Señor nos concede, ahí estamos adorando. Amén. Así que chicos, muchas bendiciones, gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima. Usted continúe aquí en el 97.7 Nueva Vida, que tenemos un repertorio de mucha música. Ahí vamos chicos, vamos. Gracias, ¿tu nombre? Luigi. Gracias a Luigi de Amore Church. Gracias también al otro chico en el cajón, ¿quién el nombre de él? Ismael. Así que ahí los escucharon y también los vieron por el Facebook. Sí, bendiciones, que tengan excelente tarde y para toda nuestra audiencia un regalo de gratitud. Lo que más importa es nuestra familia y su bienestar. Aquí en Nueva Vida reconocemos que por la gracia de Dios somos más que bendecidos.